Hola, amigos, aquí habla el San. Ese cómics y sí. Hoy vengo con una afirmación que va a descolocar a muchos. Robert Downey Jr. no es el Dr. Doom, y no lo digo como una teoría loca, ni como provocación barata para ganar clics. Lo digo porque todas las pistas, visuales, narrativas, incluso editoriales, apuntan a que la cara de Tony Stark en Doom no es más que una ilusión cuidadosamente diseñada, y si me das unos minutos, te voy a convencer al 100%. Antes de nada, suscríbete al canal. No es solo por el algoritmo, estamos a punto de alcanzar una de las metas más importantes desde que nació este canal. Si te gusta sentir que entiendes lo que pasa detrás de cada escena, si quieres estar un paso por delante del IP, esta comunidad es tu casa. Tu suscripción no es un número más, es una pieza clave de este universo que construimos juntos. Y dime una cosa, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Déjamelo en los comentarios, que voy a leer cada uno. Ahora sí. Entremos al corazón del engaño. Todo empezó como un rumor salvaje. Robert Downey Jr. volvería al MCU, pero no como Iron Man, sino como el mismísimo Victor Von Doom. Al principio parecía una jugada imposible, una especie de crossover de identidades que rompía cualquier lógica. ¿Por qué poner la cara más querida del universo Marvel sobre el villano más despiadado? ¿Era una especie de homenaje? ¿Una estrategia comercial? La mayoría aceptó esa versión. Pero la clave está en no quedarse en la superficie, porque no es la primera vez que Doom se apropia de otra identidad. En el cómic Demon in an Armor, el mismísimo Dr. Doom roba el cuerpo de Tony Stark, y no de forma simbólica, literalmente, invade su mente, se hace pasar por él, camina por el mundo como si fuera Tony, lleva su voz, sus gestos, su carisma, y lo más perturbador, nadie lo nota al principio. Y si Marvel está usando esa referencia como inspiración, que todo indica que si entonces no estamos viendo a Downey interpretando a Doom, estamos viendo a Doom usurpando la imagen de Stark como una herramienta, no como un disfraz, sino como un arma. Hay algo escalofriante en eso, porque no se trata solo de shock visual, se trata de confianza. Si Doom se presenta con el rostro de quien salvó el universo, de quien se sacrificó por todos, ¿quién se atrevería a dudar? Pero ese es precisamente el plan, y lo peor es que hay más pistas, incluso del propio RDJ que refuerzan esta teoría, algunas, en redes sociales, otras, en cómics que casi nadie recuerda, pero todas apuntan en la misma dirección. Y ahora viene lo inquietante, cuando analizas cómo y por qué Doom haría esto, la respuesta no es solo estratégica, es emocional, y tiene que ver con el multiverso, con el poder, y con una herida que nunca cicatrizó. Pero eso te lo muestro en el siguiente bloque. Hay una imagen que, para muchos, parece una locura visual, pero para quienes han leído los cómics más oscuros del universo Marvel, es una advertencia. En la portada de Demon in an Armor, vemos a Doom llevando la armadura clásica de Iron Man. No es una versión alternativa, no es un homenaje, es una posesión. En esa historia, Victor Von Doom no solo suplanta a Tony Stark, lo anula, lo borra, y asume su lugar con absoluta frialdad. Y si Marvel decidió usar esa historia como inspiración, aunque sea parcialmente, ya no hablamos de un simple guiño, hablamos de un acto narrativo con intenciones claras, porque Doom, en esa historia, no busca destruir el legado de Stark, lo quiere para sí, quiere aprovechar cada gota de confianza que el mundo aún tiene en esa figura. Y en un contexto de multiverso, donde la identidad se diluye y las máscaras son intercambiables, eso se convierte en una amenaza mucho más peligrosa que cualquier batalla física. Este tipo de estrategia no es nueva para Doom, siempre ha operado desde las sombras, manipulando percepciones. Pero aquí hay algo distinto, en un universo colapsando, donde las variantes se cruzan, las líneas se rompen y las reglas ya no son absolutas, adoptar el rostro de un ícono caído no solo confunde a los héroes, los paraliza, porque nadie quiere creer que el salvador del universo haya vuelto, para destruirlo desde dentro. Y hay una frase,
escrita por el propio Downey Jr. en redes, que parece una simple broma, nueva máscara, misma tarea, pero cuando la conectas con esta historia, cuando la colocas en el contexto de Demon in an Armor, cambia por completo. Ya no es una frase divertida, es la sinopsis completa del personaje en 5 palabras. Pero todo esto cobra aún más sentido cuando vemos que no es la única vez que Doom ha jugado con identidades robadas, porque hay otra historia, aún más perturbadora, que Robert Downey Jr. también compartió públicamente, y lo hizo por una razón. Esa historia es clave, y es la que vamos a analizar ahora. Poco después de que empezaran a circular rumores sobre el regreso de Downey, él mismo compartió en sus redes una imagen sacada de West Coast Avengers 35. A primera vista, puede parecer una elección aleatoria, incluso decorativa, pero el contenido de ese número revela una coincidencia demasiado específica como para ser ignorada. En esa historia, un niño de apenas 9 años, Christophe Bernard, es manipulado mentalmente para creer que es el verdadero Dr. Doom, y no es una ilusión pasajera. Cree ser Doom al punto de liderar con su voluntad, de dar órdenes, de torturar psicológicamente a los Vengadores, y casi gana. Lo que este número plantea, en el fondo, es aún más turbio que una simple posesión física, porque demuestra que Doom no necesita fuerza bruta para apropiarse de otra identidad. Le basta con implantar una idea, una distorsión de la realidad que convierte a cualquier huésped en una extensión de sí mismo. Ya no es solo que Doom robe cuerpos, también puede alterar mentes, y eso lo convierte en una amenaza doble, exterior e interior. Cuando Robert Downey Jr. publica exactamente ese cómic, y además lo hace en medio de los rumores de que interpretará a Doom, no estamos ante una casualidad. Ya no, estamos ante una confirmación simbólica, porque esa historia, junto con Demon in an Armor, dibuja un patrón muy claro. Doom siempre ha buscado burlar la identidad para dominar desde dentro, ya sea tomando el cuerpo de Tony o implantando su conciencia en un niño inocente. El objetivo es el mismo, no conquistar, asimilar. Y cuando conectas estas historias con el rostro limpio de Robert Downey Jr., en los materiales filtrados de Avengers Doomsday, la narrativa se vuelve demasiado precisa como para ser un simple homenaje, porque en esta versión, según los informes, Doom ni siquiera está desfigurado, no lleva cicatrices, no se oculta, se muestra tal cual, con la cara de Tony Stark, y no lo hace por vanidad, lo hace porque es parte del plan. Pero hay una escena concreta que resume todo esto de forma visual y simbólica, una escena que, en apariencia, parece vacía, y sin embargo, es la confirmación definitiva de que Doom ya ha cruzado la línea. Esa escena está en la sede de las Naciones Unidas, y lo que no se muestra allí, dice más que cualquier diálogo. En el tráiler de Fantastic Four, hay un momento que ha pasado desapercibido para muchos. Una escena sin palabras, sin acción, pero cargada de significado, el discurso de Sue Storm ante las Naciones Unidas. Ella habla sobre cooperación, sobre evitar una nueva crisis multiversal, y justo a su lado, hay un asiento vacío. No es cualquier silla, es el puesto reservado para Latveria, la nación soberana que, en el canon de Marvel, solo tiene un líder posible, Victor Von Doom. La ausencia no es un descuido, es una omisión deliberada. En cualquier otra historia, Doom estaría allí. Presente, desafiante, utilizando cada oportunidad para afirmar su poder. Pero aquí no aparece, y no es porque haya sido excluido, es porque ya no es quien dice ser. Esa silla vacía no representa una falta de interés, representa una transformación, una desaparición silenciosa, y todo lo que hemos visto hasta ahora sugiere lo mismo. Doom ya no está gobernando Latveria como Victor, ya ha comenzado a actuar en otra piel. Esta escena funciona como una señal en clave. Porque justo cuando el mundo debería ver a Doom como una figura política, visible y reconocible, él elige el anonimato, o, mejor dicho, elige un disfraz mucho más efectivo,
el rostro más venerado del MQ. Si alguien con la cara de Tony Stark hablara en esa sala, todos escucharían, todos dudarían en enfrentarse a él, y ese es el verdadero poder de esta maniobra narrativa. Además, esto conecta con la obsesión más antigua de Doome, no solo controlar el mundo, sino reescribir su papel dentro de él. En los cómics, lo ha intentado todo: ciencia, magia, manipulación emocional, viajes temporales, pero esta vez, sí ha conseguido adueñarse del cuerpo, o de la apariencia de una variante de Tony Stark. Entonces no necesita sentarse en esa mesa, porque ya está influyendo desde otra posición, mucho más estratégica, ya no como dictador, sino como mito resucitado, y lo más inquietante es que, si observas la cronología de eventos en esta nueva fase del MQ, todo encaja. La caída de universos, las identidades difusas, las versiones alternativas infiltradas. El escenario está listo para que alguien como Doom dé el golpe definitivo, y la clave, el punto de entrada perfecto, fue siempre la misma: la cara de Tony. Pero, ¿por qué precisamente esa versión? ¿Qué tiene el Tony de Art 838 que lo convierte en el recipiente ideal para este plan? La respuesta está relacionada con algo que muchos fans ya habían olvidado: los Ultrons. Y la forma en que ese Tony logró lo que el original nunca pudo. Durante Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se nos presenta una versión de los Illuminati en el universo 838, una variante aparentemente más equilibrada, más organizada, más avanzada tecnológicamente, y entre sus logros está uno que sobresale sobre todos: los Ultrons de ese mundo funcionaban, no se volvieron contra la humanidad, no causaron una catástrofe, cumplían su propósito original: proteger. Y aunque Tony Stark no aparece en pantalla en esa película, los propios miembros del Consejo mencionan que fue él quien desarrolló los Ultrons en esa línea temporal. Eso, por sí solo, ya lo convierte en una anomalía valiosa, porque representa lo que el Tony del universo 616 no logró. Es una versión optimizada, una mente brillante, sin los mismos errores de juicio, un legado funcional. Para Doom, eso lo cambia todo, porque no se trata solo de ocupar un cuerpo poderoso. Se trata de adoptar un símbolo que represente perfección, un rostro que transmita confianza, y una historia personal que inspire lealtad. Si Doom quería fundirse con alguien, no iba a elegir a un Tony derrotado, iba a elegir al Stark que lo logró todo, que construyó una IA estable, que dejó un mundo más seguro, y que, además, sigue teniendo el rostro más reconocible y admirado del MQ. Esto da sentido a una declaración reciente de los hermanos Russo. Según ellos, cuando presentaron la idea de Doom a Robert Downey Jr., él no estaba convencido, no conocía al personaje, no conectaba con él, hasta que le explicaron el enfoque: un Doom camuflado en el cuerpo de un Stark alternativo, un manipulador absoluto que usa el legado de otro para reescribir el multiverso. Solo entonces, dicen los Russo, RDJ comprendió y aceptó, y aquí entra en juego otro detalle casi invisible, pero crucial. En la escena post-créditos filtrada de Fantastic Four, cuando Doom aparece sin máscara frente a Franklin Richards, la música que suena no se titula Doom, ni Victor, ni Latveria. El nombre exacto es Doom, con un signo de interrogación. ¿Por qué cuestionar su identidad si fuera el verdadero? ¿Por qué sembrar la duda desde la banda sonora? Marvel no suele cometer errores en eso, y si esto fuera una jugada visual nada más, no tendría sentido complicar tanto la narrativa. Pero si lo que están construyendo es una identidad falsa, cuidadosamente tejida, entonces todo encaja, porque esa duda, esa ambigüedad, es el verdadero núcleo del personaje en esta fase. Ya no es quién es Doom, es en quién se ha convertido, y sobre todo, qué está dispuesto a hacer para recuperar lo que perdió, o a quién, porque su siguiente objetivo no es solo político ni militar, es profundamente personal, y lleva el nombre de Franklin Richards. En el centro de todo esto no hay solo una maniobra política, ni un truco de identidad. Lo que Doom está orquestando va mucho más allá de Latveria, del cuerpo de Tony o incluso del poder de los Vengadores.
Su objetivo es Franklin Richards, y quien conoce los cómics, sabe por qué eso es peligroso. Franklin no es un niño cualquiera, en el universo Marvel, es uno de los mutantes Omega más poderosos jamás creados. Puede moldear la realidad, crear universos enteros desde la nada y alterar el tejido del tiempo con solo pensarlo. En Fantastic Four Annual 20, publicado en 1987, Doom lo secuestra para utilizar su poder con un único fin, ¿no? Resucitar a su madre. Un acto desesperado, emocional, casi trágico, pero que demuestra hasta qué punto está dispuesto a llegar. En esta nueva versión del MCU, todo apunta a una versión expandida de ese mismo plan. Franklin aparece como figura central en el conflicto multiversal, y aunque aún no se ha confirmado oficialmente, los rumores sobre Wanda Maximoff también giran en torno a este eje. Se dice que ha perdido la memoria tras los eventos de Multiverse of Madness, que vaga sin rumbo, y que Doom la necesita, no como arma, sino como clave para estabilizar una nueva realidad, porque la magia del caos de Wanda no es cualquier cosa. En WandaVision vimos cómo puede alterar la estructura misma de la existencia. Si a eso se le suma el poder cósmico de Franklin, estamos hablando de una herramienta capaz de rehacer el multiverso al antojo de quien controle ese poder, y en este caso, sería Doom, o mejor dicho, el Doom que se oculta tras la máscara, o el rostro de Tony Stark. Esto no es teoría sin fundamento, la narrativa está construida para llegar a este punto, un líder desesperado por reconstruir su historia personal. Una fuente de poder con potencial ilimitado, y una bruja con acceso a la energía más inestable del universo Marvel. Lo que está en juego ya no es salvar el multiverso, es reescribirlo, y por eso Doom no actúa con prisa, cada paso está medido, cada engaño, cada gesto, cada aparición como Tony es parte de un juego mucho más largo, pero mientras los héroes se obsesionan con contener el colapso de realidades, Doom tiene un plan paralelo: enfrentar a los mutantes contra los Vengadores. Romper la última alianza posible, y hacer que se destruyan entre ellos. ¿Cómo? Usando algo que los X-Men jamás tolerarían, una traición disfrazada de ayuda, y esa parte, si se confirma, cambiará por completo el rumbo de la fase 6. Según los últimos informes filtrados, Doom ejecuta su plan final, sembrando la discordia entre mutantes y Vengadores. Llega al universo de los X-Men con un mensaje envenenado, que la Tierra 616 ha enviado a Monica Rambeau para provocar una incursión y destruir su realidad. Y lo peor es que, desde fuera, parece cierto, Monica aparece justo antes del colapso, el caos se desata, los mutantes reaccionan, y la guerra comienza, pero todo esto es una distracción. Doom quiere que los héroes se enfrenten entre sí, porque cada segundo de caos le permite avanzar hacia su objetivo real, alcanzar el vacío, manipular a Loki, y reescribir la estructura misma del tiempo, y mientras tanto, se mueve como una sombra, o peor aún, como una figura familiar, porque lo más inquietante no es que se haga pasar por Tony Stark, es que lo parezca de verdad. Varios personajes, según las filtraciones, no dudan al verlo, quieren creer que ha vuelto, quieren creer que es él. Incluso aunque no lo diga, incluso aunque no lo afirme, solo el hecho de que tenga su rostro basta para generar la duda, y ese es el poder más peligroso que Doom ha tenido jamás. Todo esto se conecta con una última escena que, si se confirma, puede ser la pieza final de este rompecabezas. En Spider-Man Brand New Day, que ocurre justo antes de Avengers Doomsday, hay una escena post-créditos donde aparece una figura en la sombra, un rostro conocido, Tony Stark, o eso parece. Pero si has seguido todo lo que hemos contado hasta ahora, ya sabes lo que eso significa. No es Tony, es la máscara más perfecta que el MCU ha construido, y detrás de ella, está Doom, y si aún queda alguna duda, escúchalo tú mismo. En la escena post-créditos de Fantastic Four, cuando Franklin toca el rostro de este supuesto aliado, suena un tema titulado simplemente Doom, con interrogación. No es un error, es una advertencia. Suscríbete si todavía no lo has hecho.
Estamos a punto de alcanzar una de nuestras metas más importantes, y si este tipo de análisis te ayuda a ver el MQ desde otra perspectiva, entonces este canal es para ti. Al unirte, no solo apoyas el proyecto, formas parte de una comunidad que ve más allá del marketing, que conecta tramas, cómics y símbolos con respeto y profundidad. Y antes de cerrar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Estoy leyendo cada mensaje. Porque al final, este universo también lo construimos juntos.